Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta actividad del Instituto de Derecho Sanitario, hoy con un tema muy vigente, más después de la pandemia, como es los amparos en salud. Creo que es del interés de todo y hoy se va a dar este taller con una parte introductoria y una parte práctica donde los doctores Alan Gobato y Lucas Orlando van a recrear de alguna manera lo que vivimos a diario los abogados, cómo es la consulta, cómo analizar el caso, porque todos pensamos en algún momento que el amparo, bueno, decimos, y es una medida común, es más fácil, hacemos el copia y pegue de internet, y cuando uno profundiza o analiza el caso, tiene muchísimas aristas que merecen la atención. Y ahí nos damos cuenta que no va esto de bajar el modelo de internet y creer que todos son iguales, temas de legitimidad, de competencia. Entonces, por eso se ha pensado que para fijar conceptos es de utilidad alguna manera recreación de cuando llegan los clientes a su estudio, les traen el caso, cómo lo van a analizar ustedes, y es lo que van a hacer los doctores Gobato y Lucas Orlando. En primer término, el doctor Alan Gobato es abogado, litigante y mediador prejudicial de la provincia de Buenos Aires, diplomado en contratos de salud y responsabilidad médica en la UBA, diplomado en actualización en Derecho Civil, Responsabilidad Civil y Derechos del Consumidor UBA, diplomado en contratos civiles y comerciales, formador de mediadores por la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, integrante del Instituto de Derecho Sanitario de nuestro Colegio de Abogados de la Capital Federal. Por su parte, el doctor Lucas Orlando es abogado de la UBA, especializado en prehospitalario, sociedad civil y resolución en situación de crisis, miembro del Instituto de Derecho Sanitario del Colegio Público de Abogados, coordinador de la Red Federal de Derechos a la Salud, docente de la Sociedad de Pediatría, oficial de bomberos voluntarios, docente e instructor de DEA en la Facultad de Medicina de la UBA y diplomatura de emergencia en la Universidad Nacional de Entre Ríos, asesor de USAR Federal Argentina, asesor y consultor de la Asociación de Alzheimer, Discapacidad, Sociedades Científicas, SCAU de Argentina, Fundemo Fundación SCAU, asesor de grooming y otras afines. Estudio de posgrado en la UCA, KS y en el Colegio Público de Abogados. Y padre de familia, como él quiere que lo más importante, que lo presente. Bueno, doctores, adelante. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La verdad que es un placer tener tantos colegas hoy presentes en este horario y a distancia encima. Así que vamos a ser muy celosos con los tiempos. Vamos a hacer como comentó Marina, justamente gracias también por tener presente a la directora Cortesi en la reunión. Como comentó Marina, vamos a hacer un roleplay de lo que sería lo que vivimos muchas veces los colegas en nuestros estudios, y justamente esto de pantallas, cuestiones electrónicas. Así que vamos a estar dando un ida y vuelta con Alan Gobato, y de las cuales no vamos a hacer nada expositivo, sino que esto es una construcción constante. De todas maneras, un dato muy importante: venimos a compartir conocimientos y prácticas que tenemos del escenario de campo, como cualquiera de los que estamos presentes hoy, como así también de lo que estudiamos constantemente, ¿sí? Por ende, nos paramos en el punto de que no tenemos la verdad absoluta, y la situación que vamos a estar abordando va a ser, digamos una guía vamos a arrancar con un caso de las cuales no lo vamos a determinar específicamente, porque queremos que sea una guía en todo esto. Entonces, para no dar más tiempo en estas cuestiones, Alan, te comento, Alan, que nos acaba de llegar un nuevo caso, donde justamente nos consulta una persona que directamente me llamó y me dice el cliente:
bueno, todavía no confirmó el cliente, porque todavía tenemos que hablar. Vos sabés, Alan, que siempre las personas cuando necesitan ayuda de los abogados siempre nos preguntan cuánto sale y después pregunta qué es lo que necesitan. Pero lo que me llamó la atención en esta comunicación que tuvimos con esta persona es que directamente me dijo, necesito un amparo. Y yo me quedé, te digo, Alan, vos sabés que nosotros nos abocamos pura y exclusivamente a derecho en salud, no abordamos temas ordinarios comunes a otros, somos especialistas en esto, y sabemos que el tema de salud es un tema sensible, ¿sí? Es un tema que no todos sabemos muy bien, que el amparo en salud no es algo mágico, no hace milagros, pero bueno, traté de conversar con la persona. Y con esto, viste, Alan, como siempre en el Instituto de Derecho Sanitario, que compartimos juntos, siempre lo comentamos esto en las reuniones, es importante tratar de que en el ámbito de salud abordemos más con el cliente o con el futuro cliente, que todavía no sabemos si va a ser, Alan, pero bueno, yo le dediqué el tiempo necesario y traté de hablar por él por teléfono, porque no lo pude ver personalmente todavía por cuestiones de salud, pero lo que yo traté de sí transmitirle a esta persona fuera de que nosotros justamente no somos de los abogados o los colegas de las cuales hacemos lo que nos están pidiendo. Para eso, digamos, yo qué sé, tiene que haber, digamos, otro entendimiento por parte de la persona. Entonces, no pude lograr el contacto personal con el paciente, porque viste que es importante el conocer el escenario, de dónde me está hablando, cuál es la situación, porque por teléfono me contó un montón de cosas que son muchas cosas sensibles, y bueno, la verdad que no tenemos que hacer que el juicio amparo de la salud se transforme en un juicio ordinario común y corriente, independientemente de que lo puede rechazar el juez en forma sin fundamento, sin criterio alguno, lo rechaza y directamente ese es el primer proveído que puede llegar a suceder. Pero la cuestión es que tenemos que estar evitando que muchas veces los amparos son tomados y a veces sabemos en la realidad de la práctica que no genera ese proceso sumarísimo con el cual se representa, y tenemos que evitar que se desnaturalice, digamos, esta acción expeditiva, ágil, rápida, donde hay un peligro de la demora, donde hay un daño emergente, y donde justamente está atacando lo que siempre hemos estudiado de los derechos constitucionales. Entonces, traté de enfocar uno de los dos ejes por parte de lo que nos compete por el tema del amparo, que es el tema de la arbitrariedad y la ilegalidad, y la verdad que la persona ahí empezó a entender de que, de que no es quiero un amparo, doctor, que necesito un amparo, y es buscar en internet un modelo, como recién también nos comentaba la colega de la oficina, Marina, donde no copiamos y pegamos los modelos. Entonces, la cuestión es que, bueno, hablé con la persona y donde traté de buscarle un poco, bueno, ¿ustedes cuáles fueron los reclamos? ¿Qué es lo que usted está pidiendo? ¿Qué es lo que le está pasando? Porque esto también tenemos que estar adivinando si se trata de alguna prestación, si se trata de algún medicamento, si es un tema de discapacidad, si es un tema de tratamiento presente, si es un tema de tratamiento futuro. Bueno, tratar de empezar a desmenuzar un poco toda esta situación, y ahora entre la charla, y creo que en otro correo electrónico que pudo hablar Alan con esta persona, con este futuro cliente o este potencial cliente, te estuve copiando con correo electrónico a vos con resto de información, que vos seguramente lo vas a tener en pantalla. ¿Sí? ¿Me seguís? Recibí, Lucas. Recibí, Lucas, y creo haber entendido que se trataba de un caso en el cual esta persona estaba afiliada a una empresa de medicina prepaga a través de su trabajo, que por alguna circunstancia cambió su situación de trabajo y que además necesitaba, y que por esta razón fue desafiliada por alguna circunstancia de su trabajo y necesitaba una cirugía. ¿No es cierto? ¿Estamos hablando del mismo caso? Sí. Y bueno, yo te comento, o sea, traté de meterme muchísimo más, y ahí donde empecé a buscarle cuáles habían sido de qué forma se hizo los posibles reclamos. Esta persona
porque después me habló que también me interfería, creo que un familiar, y no me supo decir. Yo dije, bueno, ¿de quién estamos hablando? ¿Del concubino, de la esposa, del hijo, de la madre? Fue bastante difícil, tenía dificultad electrónica y bueno, había que aunar y hacer los esfuerzos necesarios, porque estamos tratando un tema, sinceramente, de salud humanitaria, y amerita a veces salir un poco de nuestros lugares de la oficina y bueno, tratar de buscar la información. Mira, yo de los apuntes que he tomado, cuando empiezo a ver el tema de las cuestiones de los reclamos administrativos, vi que hizo algunos escritos sin conocimiento de derecho, pero digamos los tiene por recibidos los reclamos que justamente estaba peticionando al establecimiento de salud, en este caso, ¿sí? Que tal vez faltaría aunar un poquito más en ese sentido, pero sabemos muy bien que tenemos que estar reclamando también, no solamente en este caso, a la obra, a la prepaga que está por desregulación, sino también quién es la obra social que tiene inserta desde la afiliada misma, de las cuales creo que a vos también te copió Alan, te mandó un mail con las credenciales, por las dudas me mandó los últimos 3 pagos que tiene de la prepaga para mostrar que el contrato continúa, ¿sí? Y yo le comenté sí que, si bien estaba, había que entender, viste que Alan, tenemos que tratar de que la persona abordar sus sistemas emocionales, ¿sí? Y era Amparo, estaba desesperada. Bueno, entonces fue bastante complejo la conversación y tratamos de que, le expliqué yo, que tenemos que agotar un poco la instancia administrativa, porque, no, insisto, el amparo no hace milagros por sí solo. Insisto, por el tema de que puede ser rechazado o bien se transforma dentro de tribunales un proceso ordinario común y corriente. ¿Sí? Tiene el título amparo, pero termina siendo un largo plazo. La cuestión es que les expliqué que tenemos que agotar con distintas instancias administrativas, que esas notas que había hecho él valía la pena, pero teníamos que reforzarla. Le comenté que había que hacerla por carta documento. Es importante la carta documento porque es la única comunicación fehaciente que vamos a tener que demostrar unos elementos importantes en el amparo. Creo que vos, Alan, esto también lo has visto en el otro caso de Rodríguez con la obra social, que ahora no recuerdo, pero que justamente nos comentaba el tema de reconocer la negación y el rechazo por el lado, que es muy, muy difícil verla, esa negación o ese rechazo, hacerla por otra vía. Entonces, la persona me dijo, no, poner en evidencia la arbitrariedad. Totalmente, totalmente. También me comentó que es una persona que no tiene suficiente dinero. Eso fue un dato que me llamó la atención porque dije, bueno, tal vez con ese punto también lo tenemos que llegar a justificar dentro del amparo por cualquier cuestión que se pueda suscitar en la sentencia, de acuerdo como también pueda fallar y las pruebas que podamos tener, y me dijo que no quería gastar plata en carta documento. Yo entiendo perfecto esa situación, pero bueno, nosotros vamos a hacer los esfuerzos necesarios para que esa carta documento, al menos agotemos las instancias administrativas fehacientes que podamos llegar a tener, pero es fundamental la carta documento. Le comenté si tenía algunas correspondencias vías electrónicas, pero no, más allá de que a veces la prueba electrónica es hoy en día es muy importante, pero es un tema muy filoso en temas procesales, que no es cuestión de imprimir un correo electrónico y es suficiente las pruebas, hay otros elementos más. Así que, bueno, la cuestión es que tratamos de ayudar a esta persona de lo emocional, y sabemos muy bien que el resultado del amparo final es un hacer o un no hacer, ¿sí? Así que en ese sentido vamos a estar haciendo todo lo que podamos para agotar las instancias administrativas, fortalecer la carta documento, generar que no se agote todo en una sola carta de documento, que existan algunas que otras más, pero sí lograr esta negación por parte del establecimiento o del efector de salud, en este caso, sin negar el rechazo, ¿sí? Y en su caso ser estratégicos, porque tampoco no es copiar y pegar modelitos de carta de documentos, sino sí nos pueden llegar a servir como guía, pero sí siempre la intimación al caso que nos estamos encontrando. Y entonces utilizar un poco la estrategia que nosotros como profesionales sabemos en la redacción, de buscarla por la negación, por el silencio o la dilatación del proceso. Vos, Alan, ¿cómo lo estás viendo el asunto, que lo estás teniendo ahora vía mail? Bien, Lucas, gracias. Lo que es importante a todo esto y tener en cuenta que la relación que él tiene, primero, estoy viendo que son 2 posibles demandados. Uno, me mencionás una obra social de base que él tiene
y además que él está desregulando de esos aportes a esa obra social que tiene convenio con la empresa de medicina prepaga. Entonces tenemos que separar, porque por un lado, digamos, un obligado a la prestación básica, que sería la que le correspondería por un programa médico obligatorio, o si fuera una persona con discapacidad, porque no me quedó claro ese detalle, si era beneficiaria de las prestaciones básicas para las personas con discapacidad. Que en todo caso, también las prestaciones de mejora estaban a cargo de la empresa de medicina prepaga. No sabemos qué tipo de relación es, porque me pareció que la obra social era de tipo ejecutiva, no era totalmente sindical, con lo cual no sé si existe un contrato de cápita entre la obra social, porque parece ser una obra social chica, y la empresa de medicina prepaga, por la cual la empresa de medicina prepaga habría absorbido todas las prestaciones, o no lo sabemos, porque somos ajenos a ese contrato en el cual ellos son parte, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, lo único que sé es que tenemos dos legitimados para demandar, o sea, esos dos legitimados pasivos. Con lo cual, ya fuera cualquier camino que abordemos, porque vos me decís amparo, pero el cliente no tiene visto de que hay otras acciones que podemos hacer. Porque, bueno, parece que tiene buen marketing el tema amparo, pero están las medidas cautelares autosatisfactivas o está la acción de daño del 1711 del Código Civil, ante un posible daño. Dependiendo del tipo, digamos, lo que vayamos a buscar como objeto de prestación, ¿no? Pero en este caso puntual, que aparentemente él tenía una enfermedad que era previa a la afiliación, o que que la prepaga está señalando que era una enfermedad de tipo preexistente, y que esa preexistencia aparentemente la habría omitido de informar, según lo que nos entendí de este mail, y que eso habría sido utilizado en contra del afiliado para dejarlo fuera de la cobertura. ¿Esto era algo así, Lucas? Confírmame, por favor. Sí, sí, era de dejarlo fuera de la cobertura. Y yo también me metí un poco a preguntarle, porque viste que la persona, por ahora era comunicación telefónica y los correos electrónicos. Entonces yo le insistí de verlo, estaba un poco desconfiado, pero bueno, pues no tenía obviamente referencias alguna. Y entonces traté de decirle, bueno, mire, porque empecé a hacerle preguntas, y usted es el familiar directo, etcétera, porque lo tenemos que probar eso, ¿viste? O es la misma persona que está teniendo este inconveniente. Así que también le comenté de que finalizado la carta documento, entonces, cuando ya queda confirmado esta negación, este rechazo, que vamos a tener un plazo muy corto que nos indica la ley, que nos comentó ya la colega Cotignola, de 15 días para justamente realizar la persona. Yo lo que... Igual el daño es continuo. No escuché a Que la... el daño que está sufriendo este afiliado es continuo. O sea, cada día continúa agravándose la situación de él, de su derecho a la no afiliación y su derecho a no recibir las prestaciones médicas o quirúrgicas que necesita. Con lo cual es imperioso que él mande la carta de documento. Una vez que tengamos el silencio o la negativa frente a esa carta de documento, proceder de alguna manera. Ojalá en la carta de documento tuviéramos un reconocimiento de la prepaga o de la obra social, de que se hacen cargo de las prestaciones y de la afiliación, con lo cual se agotaría el conflicto, sin necesidad de llegar a un amparo. Pero por eso, de alguna manera, esta carta de documento funciona como ese reclamo administrativo previo, pero también como una puesta en evidencia, una constitución en mora de ese no hacer, o de no cubrir, o de no financiar prestaciones, o de no mantener una afiliación. Cualquiera fuera la razón, digamos, primero la importancia de eso, y después, bueno, ya avanzar en la acción de amparo. Lucas, en la medida cautelar, ¿qué se te ocurre? ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Mirá, justamente me lo sacaste de la prueba, me adelantaste, pero que justamente estaba pensando en eso, ¿sí? Se nota que estamos trabajando juntos en el mismo estudio.
Mirá, yo justamente le explicaba a esta persona de los elementos que muchas veces, viste que nosotros en la parte legal de la demanda copiamos los 3 requisitos básicos que pide la ley, y que ya nos explicó antes la doctora Cotignola, pero justamente esto lo tenemos que estar llevándolo a la cuestión práctica del caso en concreto, porque si no el juez, digamos, también los juzgados leen que es casi están leyendo un libro, entonces tenemos que tratar de llevar un poco hasta la realidad de los hechos lo más posible de la demanda para convencer y que salga favorable a los intereses de este potencial cliente. La cuestión es que, bueno, tenemos que fundamentalmente, y le digo, miren, nosotros tenemos que ver el peligro en la demora de esta cuestión de que estamos viendo, o sea, y que justamente el amparo, como vos decías hace un rato, que el amparo sea la vía idónea y no sea tal vez algún otro procedimiento, que puede ser las medidas autosatisfactivas, y justamente, bueno, que podemos estar pidiendo algunas cuestiones, medidas cautelares, y que las medidas cautelares son medidas especiales en el momento crucial, no es la sentencia, donde muchas veces hemos visto que en otros juicios que hemos visto de otros casos que no han comentado, quedó el juicio de amparo solamente con la medida cautelar casi para siempre y nunca más se terminó de cerrar. Le pregunté también a la persona si tenía, para poder demostrar todo esto y tratar de encararlo dentro de lo que es las medidas cautelares, si tenía de documentación de historia clínica, si tenía de diagnósticos, si pruebas básicas. Inclusive, vos sabés muy bien que en el ámbito del derecho a la salud, el amparo es una herramienta muy sensible, muy especial, y entonces le comenté, le digo, mire, no vamos a descartar tampoco la posibilidad de tener siempre en la medida de los hechos de la situación que nos corresponda, si es viable con factor tiempo, porque acá el tiempo es el que vale oro, y acá los plazos no son por días, son por horas en tema de amparo. Le dije, no descartamos la idea de consultar a un perito médico legista de parte, ¿sí? Que nos pueda allanar este campo. Me comentó que tenía una historia clínica. Y yo le dije, ¿cómo consigo esta historia clínica? Me dice, no, yo me presenté en la admisión y me la dieron. Y no está sellada, parece, no está sellada, no está membretada, entonces en algunas hojas de la historia clínica parece que sí, por lo que pude ver, tiene un sello un poco legible. Bueno, se ven que hay algunos garabatos de firmas de profesionales de la salud, pero no se termina de ver la legitimidad propia en ese sentido. Entonces yo también le sugerí que no descartemos, por favor, que la historia clínica, para que tenga una fuerza legal, tiene que estar, bueno, nosotros nos conviene mucho más por la carta documento, como documentación fehaciente, de las cuales se solicita y nos remite el establecimiento, o si no la otra, directamente generar un secuestro de la historia clínica, que eso va a dar mayor fuerza, porque también hemos visto en otros casos semejantes que las historias clínicas, cuando se expiden en un momento de etapa cronológica, y cuando en la vía del juicio, y cuando vamos al juicio mismo, parece que hay algunas diferencias, lo hemos visto con distintos casos. Así que, Alan, te comento, es esto. Después también lo que creo que, Alan, es importante es en tema hasta de la fundamentación de los amparos y en estas cuestiones, fortalecerlos con los convenios o tratados internacionales, los famosos artículos 75, inciso 22, que vos siempre también nos estás compartiendo los nuevos tratados que van firmando. Es importante tratar de buscar los tratados y los convenios que estén vinculados al caso en particular para hacerlo manifiesto en la demanda como un fundamento de derecho. A veces si bien son muy genéricos, hemos encontrado nosotros en la experiencia que esos son los puntos que después nos sirve para poder discutirlo en segunda instancia o en su defecto ante la Corte Suprema. En definitiva, tener en cuenta que la 16986, la ley de amparo, es una herramienta, pero además existen estas, digamos, transversalidades de las normas que regulan tanto el programa médico obligatorio como las patologías en particular, enfermedades de alto costo o las prestaciones básicas para personas con discapacidad, o aún sin que haya una norma explícita en cuanto a una prestación de salud, el principio de integralidad de la salud que dice la Convención Internacional de la Organización Mundial de la Salud, cuando define salud como esa integralidad y ese estado de armonía físico, psíquico, y que hace que tengamos
para reclamar justamente esto. Detalles, estoy pensando en voz alta. Primero, vos me señalaste que no estabas si era por derecho propio o por el derecho de un tercero. Fíjate qué relación tienen, porque si es un familiar a cargo, por ejemplo, podría ser que fuera un hijo con discapacidad, o podría ser un hijo mayor de edad, o a la inversa, que fuera un hijo respecto de un padre, en el cual no tiene una curatela o no tiene una determinación de apoyo, una determinación de capacidad, pero que sí puede asumir una representación. Ahí yo encontré, que estaba leyendo el otro día en un libro que recopila fallos, que existe una obligación de los hijos hacia los padres de naturaleza alimentaria y que por esa obligación que tienen, también esa obligación los obliga a representar a sus padres. Pero no es pacífico la interpretación, porque en el caso P con la obra social, que ahora no me sale, que nos pedían sí o sí que tuviéramos que el hijo acreditara o su condición de apoderado o que fuera apoyo de su padre, y que tuvimos que iniciar la determinación de capacidad. Así que no insistí por ese lado, que no o sea, primero que la acreditación del vínculo, y segundo, si tenemos tiempo por el tipo de prestación que necesita, si no nos tiramos, porque bueno, por ahí tenemos suerte que un juzgado sea contemplativo y esté en la otra tesitura, que acepta que un hijo pueda representar al padre aún sin ser un apoyo designado. Así que eso por un lado en cuanto a la legitimación. Y Te hago una después, pregunta, bueno, Alan. Te hago una sí, pregunta, porque también tenemos que tener presente si llega a ser un concubinato, bueno, que nos acredite, porque es cuestión de convencerlo al claro, juez. ¿Pudiste ver el sí, domicilio? Porque tengo una duda en el correo electrónico que nos mandó este potencial cliente y me surgió duda en el domicilio de él, ¿sí? Porque por por un la lado el DNI, competencia. y porque el DNI dice un domicilio y parece que cuando yo le pedí los ciertos datos, él vive en otro lugar. Cruzando la General Paz. Me parece que hablabas de que estaba domiciliado en provincia. Bueno, el tema es, bueno, competencia federal seguro por la materia. O sea, competencia por la materia, tenemos 2 agentes del Seguro Nacional de Salud, así que entramos por ahí, civil y comercial, seguro es. La duda va a ser si va a ser competente o un juzgado federal del interior o un juzgado federal de la nación. Bueno, yo ahí lo que he visto en distintos casos es que en ese caso P que te mencionaba hace un ratito, digamos, estaba domiciliado en provincia y recibiendo prestaciones en capital. Y nos aceptó el juzgado de capital, el juzgado federal de capital, nos aceptó la competencia. Pero en otro caso nos rechazaron, o sea que no es una regla estricta. Y para no vernos enmarañados y perder muchos meses en una cuestión de competencia, fijarnos muy atentamente el domicilio de la persona en el documento de identidad. Y que la demanda la entablamos según la ley del domicilio extra. Es decir, si tiene un domicilio en provincia, en la jurisdicción donde tiene el domicilio del documento, porque eso lo podemos probar con facilidad. Y aún no importa lo que dice el artículo 4, viste que dice que donde produce efectos, que no queda muy en claro qué es lo que significa produce efectos, es decir, si va a recibir los beneficios de la prestación en territorio de la capital y si va a recibir la prestación o la va a recibir por provincia. Así que, bien. Bueno, se me están mezclando ahí unos mensajes que estoy viendo por pie que están apareciendo del chat Sí, con mirá, yo respecto a la salvo, metodología. Alan, yo lo que te Sí, propongo, sin perjuicio de que la doctora Marina Malek, que está moderando esta presentación, que ella nos va a estar indicando justamente los tiempos, además
del personal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que son los coordinadores generalmente de toda esta jornada principal. Yo diría que sigamos, en la medida que Marina no nos marque el tiempo, sigamos con el roleplay, de que no es un caso especial, sino fantasioso, para poder transmitirlo lo que cotidianamente vivimos casi todos los colegas. Mira, yo avancé un poco también con las pruebas, y con respecto a las pruebas que más o menos ya hemos adelantado, y no quiero ser redundante en ello, importante, no tenemos que olvidarnos, y esto se lo dije al cliente, le digo, mire, la carta de documento es una carta que encima es al final del proceso porque es el antes del inicio del amparo. Pero le dije, es una prueba muy fundamental que tenemos que presentar y que justamente también vale digamos, la prueba informativa, después pedirle al correo emisor, si es un correo privado, oficial, etcétera, la comprobación, porque ahí justamente vamos a tener un antes y un después del primer proveído del juzgado que nos pueda llegar a tocar, ¿sí? Después, digamos, lo que puse también de relieve con él fue que no tenemos que olvidar, de acuerdo al cuadro que podemos estar tratando con el abordaje de esta persona, es de que haya algunas pruebas informativas a sociedades científicas. Hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos muchísimas sociedades científicas presentes de profesionales de la salud y del derecho, abordados en temas específicos, sino también tenemos organizaciones de la sociedad civil, organizaciones como asociaciones civiles y fundaciones que abordan muchísimas cuestiones de pacientes. Y ellos mismos tienen trabajo de abordaje de profundidad científica, de prueba valedera, y no tenemos que omitirlo también en esa prueba, y creo que ahí tenemos muchas cosas, porque de hecho también es una nueva tendencia que se está dando a nivel nacional, donde la participación de esta sociedad, de la sociedad civil, termina siendo, digamos, un vale oro, por decirlo de una manera. Después, lo otro que tenemos que tener presente, porque tampoco no queremos armar un proceso de prueba estilo juicio ordinario, porque se nos va el juicio, se nos va, esto es un amparo, no puede... Le apunté, yo diría, Alan, que le apuntemos, digamos, a las pruebas subsidiarias, o sea, que sean aquellas pruebas que justamente la otra parte lo descarte, lo rechace, lo niegue, lo que fuese, bueno, en forma subsidiaria, estar solicitando otros tipos de informes o valederos de otras pruebas, ya sea testimoniales y demás, para que el expediente no se haga, digamos, un engorroso total y justamente esto se dilate. Siempre y cuando no tengamos la medida cautelar, porque eso también no puede estar marcando un poco el tiempo. No sé cómo lo ves vos, Alan. Mira, yo te diría, avancemos ya con 2 puntos. Uno, la confirmación del domicilio, porque no quisiera meterme en una contienda negativa de competencia, porque ya nos ha ocurrido de que iniciamos en Capital, se declara incompetente por el domicilio del beneficiario, nos remiten a la jurisdicción que el tribunal cree que sería la competente y que se nos declara incompetente el otro también. Entonces, ante esa situación de competencia negativa, la termina resolviendo una cámara de apelación. En general, porque salvando el caso de ese prestador provincial que llegó a la Corte Suprema y que determinó que fuera un tribunal ordinario de provincia, pero si no, fíjate vos que nos tocaría, si los juzgados lo aceptan, que la primera cámara que lo resuelva fija la competencia. Entonces es fundamental que tengamos, yo te diría, casi un tema de praxis de abogado, iniciar en el domicilio directamente que figure en el DNI, para evitarnos todo ese recorrido negativo. No por, como dice el artículo 4, que parece de una forma confusa, que porque fuera el lugar de la prestación, porque por ahí no te lo dan y perdemos 4 o 5 meses hasta eso y sin medida cautelar, y por ahí está en juego un grave compromiso de salud. Sí, y justamente me hiciste acordar el caso de esta de las competencias que nos pasó, y me acuerdo cerca de las ferias que hacía mucho calor y que justamente tuvimos que correr bastante de Capital Provincia y de vuelta. Acá, y además, habilitando ferias, fue bastante complejo la situación. La verdad que a veces amerita... Todavía híbrido. Sí. Y todavía amerita, un sistema, digamos, híbrido que era papel y presentación electrónica, que no teníamos todavía el expediente digital.
y ameritaba, digamos, hacer lo que estábamos haciendo por esta persona porque, insistimos, esto es un tema de derecho en salud, o sea, no es un tema de dinero o de cosa, no, es la salud misma. Yo justamente, bueno, ahí viste el puntapié también, que cuando tengamos ya el procedimiento armado, y igualmente ya en autos, no descartemos de hablar con el juzgado. No descartemos de hablar con quién lleva los amparos, no descartemos cuáles son los criterios en ciertas materias, en ciertas cuestiones. Eso nos facilita muchísimo la tarea a nosotros que vamos a estar los colegas trabajando en ese sentido. ¿Qué criterio toma, digamos, Perdón, el juzgado? Lucas, me olvidaba que el caso de atrofia muscular espinal que tenemos pasó a cuerpo médico forense. Todavía no nos dieron la cautelar. El juzgado no se anima a darnos la cautelar, porque como la droga es tan cara, le dio primero intervención a cuerpo médico forense. Disculpa, te interrumpí con eso, no quería dejar de mecharlo. Era importante. Bueno, pero ahora tenemos y vamos a tener que ir al cuerpo forense también, tratar de conversar, a ver en tiempo y medida, porque mientras tanto la persona necesita ese remedio ya, ahora. Y es más, tenemos, creo que nos mandó los diagnósticos, y de las cuales, si bien la medicación que está solicitando, hay una misma que se da acá, es de fabricación nacional, de acuerdo al perfil científico que tenemos por médico de cabecera del cliente, nos indica de que necesita sí o sí la medicación alemana. O sea, yo entiendo que son valores distintos, sabemos que estamos hablando de dólares con respecto a pesos, pero bueno, creo que no es un tema ni de mejor, ni de peor, ni más barato, ni más caro. Estamos hablando de que necesita esos componentes, porque tenemos de otros casos colegas que nos han comentado. Claro, que esa droga necesita. Así que eso, fundamental. Bueno, ahí creo que vamos a tener que estar consultando con el perito médico de parte nuestra, ya sea como consultor nuestro o directamente ofrecérselo para el servicio del cliente para darle mayor fuerza a este ímpetu, porque si no, no queremos tener un problema mayor o un perjuicio mayor en esta contienda. Vos decís, Alan, sí. Lucas, pedirle al cliente que hable con el médico prescriptor, el que le prescribió la medicación, y que justifique por escrito por qué pide esa medicación. Que se comprometa el médico, porque no es lo que nosotros pedimos, es lo que pide el médico, y es lo que el médico está diciendo que es lo mejor para ese paciente. Por lo tanto, si él va a justificar una droga alemana, o si él está reclamando ya sea una droga, lo que fuera, acordate del caso de la prótesis, nos pasó lo mismo. Un tipo joven que necesitaba una prótesis particular y que la prótesis nacional no alcanzaba. Estábamos en la misma. Tema dólar, tema costo y además tema cobertura. Y además, ojo que estamos hablando de una suma considerable de diferencia de plata que le están pidiendo para poner. Porque cuando fue a averiguar por el costo de la prótesis, le dijeron, sí, bueno, está bien, nosotros podemos aceptar que la obra social nos pague el valor de la nacional, pero la diferencia hasta cubrir el valor real lo tenés que poner vos. Entonces, ahí el cliente, y no sé si tenía la plata. Claro. Ya invirtió en el amparo, ya estamos en esto, bueno, ahora debemos conseguirle el 100% de la prótesis. Bueno, ahí es por eso también el de la medicación. Importante, ahí Marina creo que nos va a decir algo, pero ya te doy la palabra, Marina, sí, y cierro ahí está muy Alan, interesante, pero vayan redondeando, perfecto. Así podemos habilitar las preguntas. Yo lo que no se olviden de contar cuánto van a cobrar de honorario. Sí, esa es la respuesta al final en el último minuto, así que mantenemos el grupo de los 100. Justamente eso es lo importante que recién comentaba vos, Alan, de que tenemos que tratar de estudiar un poco, volvemos de vuelta al principio, lo que dijimos al principio, conocer mucho al cliente, conocer mucho a la persona, el escenario, ir a visitarlo, ver en qué situaciones, y conocer su casa, no que venga tampoco a la oficina, porque muchas veces vemos otros contextos, seamos sinceros, hay muchas personas por su vulnerabilidad no lo cuenta abiertamente, entonces nosotros yendo a su casa, estamos viendo la situación que vive, que ahí nos podemos enterar que es jubilado, que tiene una mínima, justamente estas diferencias de porcentaje que vos comentabas. Bueno, atento ahora sí, saliendo un poco
poco del roleplay, pero tratando de hacer un cierre, sepamos que justamente antes de pasar la sentencia a autos, también insistir mucho de tratar de tener una comunicación de mesa de entradas, la personalizada en la medida que se pueda con el juzgado, para conocer ciertos criterios, porque hay algunos juzgados que directamente es solicitar sentencia o el pase directamente, no olvidar nunca el pase a la fiscalía. Digamos, una vez que se tenga sentencia, si es favorable, no nos olvidemos de pedir un testimonio de las cuales quede registrado, porque el caso termina, pero la persona continúa en este tratamiento. Y después los médicos o el establecimiento de salud van cambiando y la persona que va a tener que iniciar de vuelta el reclamo y hacer refrescar, bueno, en ese caso se está llevando un testimonio impreso con todas las formalidades legales. Sabemos que una vez que tenemos la sentencia, si no sale a los intereses favorables del cliente, bueno, tenemos las 48 horas para realizar la apelación. Formalizada, digamos, la sentencia de segunda instancia, nos quedan las 24 horas para presentar la vía por queja. No sé si vos querés comentar algo más, Alan, para hacerle el tiempo que nos pidió Marina. Mira, en cuanto al tema del recurso, un detalle que es el efecto suspensivo que dice la norma de los efectos de la medida cautelar. Que hay que plantearlo, y aunque no esté planteado se puede argumentar, que es inconstitucional plantear un efecto suspensivo a la sentencia, a la apelación de la medida cautelar. Eso por un lado. Y por el otro lado, avanzar que cuando ya estamos en materia de apelación de la sentencia definitiva, que ya interpusimos el recurso y que hay un detalle que tal vez nos ha pasado, que cuando se trata de si el paciente tiene confianza en los recursos que aporta la obra social. Hay obras sociales que tienen su capacidad instalada propia y que tienen planes abiertos o cerrados, entonces pretenden cumplir con una prestación en particular con sus propios efectores y que posiblemente esos propios efectores no sean, o esos propios prestadores, no sean los de confianza del afiliado, del beneficiario. Con lo cual, hay dos posturas frente a esto que hay que tener en cuenta. Uno es que algunos jueces creen que existe una ecuación económica que se puede ver perjudicada en la pretensión del beneficiario de que fuera un prestador externo el que dé la prestación. Entonces, que tendría que condenarse, y así condenan, a que se dé la prestación con los recursos propios de la obra social o de la prepaga. Esto, a mi entender, no necesariamente es así, porque si existe un profesional que acredita idoneidad, que tiene un currículum que lo precede, que está justificable, y la complejidad del caso del paciente lo amerita, podría darse que sea un prestador de salud fuera de la cartilla o de la oferta autorizada, porque vos sabés que no hay cartilla para todo. O sea, por ejemplo, en materia de discapacidad no hay cartilla, no es pública la cartilla. Exacto. Y vos tenés una cartilla que es mutable. O sea, no es una cartilla única, sino que con el tiempo se va modificando, se van produciendo altas y bajas en los padrones de profesionales prestadores o de establecimientos prestadores. Con lo cual, hay que discutir primero cuál es el impacto de esa ecuación económica, es decir, no achicarse frente al concepto de que esa ecuación económica puede llevar a perjuicio o quiebra el sistema de financiamiento en salud. Pero es difícil de discutir, ¿no? Y hay que ver cuál es el criterio de Cámara. Hay un caso en que nos dieron, ¿te acordás el de la reconstrucción de la cirugía reconstructiva de maxilar? Que el paciente ya se había operado 2 veces, había fracasado las 2 cirugías previas y ahora estaba yendo con un especialista por fuera de la cartilla.
y era un especialista no autorizado. Entonces, el juzgado dijo, primero, con los recursos propios del prepago, y en Cámara pudimos lograr de que fuera, que como ya había pasado por recursos propios del prepago, que fuera con un prestador por fuera. Bueno, mira, pero Alan, tuvimos que apelarlo. Yo le voy a pasar el presupuesto entonces al cliente, así que con esto damos cerrado esta interconsulta que tenemos de home office, como estamos teniendo virtualmente hoy en los estudios jurídicos, así que le voy a estar pasando el presupuesto y después veremos, ya tenemos bastante información para solicitarle.